Hay momentos en los que sientes que Dios está tardando, no porque hayas dejado de creer, sino porque estás cansado de esperar, cansado de orar por lo mismo, cansado de confiar sin ver resultados, cansado de escuchar que todo llegará a su tiempo mientras por dentro sientes que el tiempo pesa. Y quizá hoy te has preguntado en silencio, Dios, ¿por qué esto no pasa todavía? ¿Por qué sigo aquí si he sido fiel? ¿Por qué siento que avanzo tan lento? Pero déjame decirte algo con amor y con verdad. No es que Dios esté tarde, es que tú estás cansado. La Escritura dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no llega tarde, Dios no se retrasa, Dios no se olvida de sus promesas, pero la espera prolongada cansa el alma, debilita la fe, hace que incluso los corazones más firmes se sientan agotados. Si hoy sientes que tu fe sigue viva, pero cansada, si sientes que confías, pero ya no con la misma fuerza, este mensaje es para ti. Quédate, porque hoy Dios no viene a exigirte más fe, viene a recordarte que Él sigue obrando, incluso mientras tú descansas. Esperar no es fácil, y esperar en silencio cansa aún más. No cansa solo el paso del tiempo, cansa lo que el tiempo arrastra consigo, cansa la incertidumbre, cansa no saber cuándo, cansa no saber cómo, cansa no saber si aquello por lo que oras está más cerca o más lejos que ayer. Porque hay una gran diferencia entre esperar unos días y esperar durante meses, entre esperar con ilusión y esperar con el alma cansada. Cuando la espera se alarga, ya no se vive igual, ya no se siente igual, ya no se espera con la misma ligereza. Al principio esperas con fe firme, con esperanza activa, con la certeza de que pronto pasará. Pero cuando los días se convierten en semanas y las semanas en meses, algo empieza a cambiar por dentro. La espera deja de ser solo un estado externo y empieza a tocar lo más profundo del corazón. Empieza a afectar la manera en que piensas, la manera en que oras, la manera en que confías. Empieza a desgastar la fe, no porque deje de existir, sino porque se siente más pesada. Empiezan a surgir preguntas que antes no estaban, preguntas que no nacen de la rebeldía, sino del cansancio. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué sigue igual? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Dios todavía me escucha? Y es ahí donde muchos creyentes se sienten confundidos, porque siguen creyendo en Dios, siguen confiando en su poder, siguen reconociendo su fidelidad, pero ya no sienten la misma fuerza para seguir esperando. La espera prolongada no destruye la fe de golpe, no la apaga de un día para otro, la va cansando poco a poco. Te levantas un día más con esperanza, pero no como antes. Oras, pero con menos palabras. Confías, pero con el corazón más pesado. Sigues adelante, pero con una sensación interna de desgaste que no sabes explicar. Y entonces aparece una lucha muy silenciosa, una batalla que casi nadie ve. Quieres seguir confiando, pero estás agotado de hacerlo sin ver nada. Quieres seguir creyendo, pero el alma está cansada de sostener la espera. Eso no te hace débil, no te hace menos espiritual, no te hace un mal creyente, te hace humano. La Biblia no romantiza la espera, no la pinta como algo sencillo, no la presenta como un proceso cómodo. La Biblia reconoce la espera como una carga real para el alma. La Escritura dice en Salmos, capítulo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras no vienen de alguien sin fe, vienen de alguien cansado de esperar. David no dudaba de la existencia de Dios, no dudaba de su poder, no dudaba de su fidelidad. Dudaba de los tiempos, dudaba del silencio, dudaba de la duración del proceso. Y aún así, Dios no lo rechazó, no lo corrigió con dureza, no lo acusó de falta de fe. Dios permitió que esas palabras quedaran escritas en la Escritura para recordarnos algo muy importante. Hay oraciones que no nacen de la rebeldía, sino del cansancio. Esperar cansa porque te obliga a vivir sin control, sin certezas, sin fechas. Te coloca en un lugar incómodo, donde no puedes adelantar el proceso ni forzar la respuesta. Y eso confronta algo muy profundo en nosotros, la necesidad de controlar. Cuando esperas te enfrentas a tus límites, a lo que no puedes resolver, a lo que no puedes apurar,
a lo que no puedes cambiar, y esa exposición constante desgasta el alma. La espera prolongada te pone frente a ti mismo, te muestra tu impaciencia, tu fragilidad, tu necesidad de seguridad. Por eso la espera duele, porque te recuerda que no todo depende de ti. La Escritura reconoce este desgaste humano. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 30, «Aun los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen». Si incluso los fuertes se cansan, ¿por qué tú te exiges no hacerlo? ¿Por qué te juzgas por sentirte agotado? Hay personas que se sienten culpables por cansarse de esperar. Piensan que deberían tener más paciencia, más fe, más fortaleza. Pero Dios no te pide una espera perfecta, te pide una espera honesta. La espera también cansa porque mientras tú sigues esperando, ves avanzar a otros. Ves respuestas ajenas, ves testimonios, ves puertas que se abren pero no las tuyas. Y sin darte cuenta, empiezas a comparar procesos. Te preguntas por qué a otros sí y a ti no. ¿Por qué otros reciben lo que tú llevas tanto tiempo pidiendo? Y esa comparación no solo duele, agota. Porque te hace sentir detenido, aunque por dentro sigas caminando, sigas creyendo, sigas luchando. Esperar cansa porque no siempre recibes señales, no siempre hay confirmaciones claras, no siempre hay palabras nuevas, no siempre hay consuelo inmediato. A veces solo hay silencio, y el silencio, cuando dura mucho, pesa. Pesa en la mente, pesa en el corazón, pesa en la fe. Pero aquí hay algo muy importante que necesitas entender con claridad. El cansancio en la espera no significa ausencia de Dios. Significa exposición prolongada a un proceso que aún no termina. Dios no se sorprende por tu cansancio, no se ofende por tus preguntas, no se aleja porque hoy te cueste esperar. Él sabe que la espera agota el alma. Por eso la Escritura no te manda a esperar con tus fuerzas, te invita a esperar en Él. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 31, «Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas». Nota algo muy importante. No dice que los que esperan no se cansan. Dice que los que esperan en Dios reciben fuerzas nuevas. Eso implica que primero hay cansancio y luego renovación. Esperar no te quita fuerzas porque estés haciendo algo mal. Te las quita porque estás en medio del proceso. Y Dios no quiere que esperes solo, quiere que esperes sostenido. Hay esperas que no son castigo, son preparación. Hay silencios que no son rechazo, son formación. Hay procesos que no se aceleran porque Dios está cuidando lo que viene después. Eso no quita que duelan, eso no elimina el cansancio, eso no borra la lucha interna, pero sí le da sentido. Si hoy la espera te pesa, no te juzgues, no te culpes, no te compares. Dios no está midiendo tu fe por cuán fuerte esperas, sino por cuán dispuesto estás a seguir confiando aún cansado. Porque la fe más profunda no siempre es la más fuerte. A veces es la que permanece cuando ya no queda energía. Y si hoy sientes que la espera te ha cansado el alma, este no es el final del camino. Es el punto donde Dios comienza a enseñarte a esperar de otra manera. No desde la fuerza, no desde la ansiedad, no desde el control, sino desde la dependencia. Y ahí, aunque no lo parezca, Dios está más cerca de lo que imaginas. Recuerda esto, Dios no está tarde. Una de las mentiras más dolorosas que nacen en la espera no aparece de golpe, no llega con ruido, no se presenta como una rebelión abierta, llega en silencio. Es esa idea que se cuela cuando los días pasan, cuando las respuestas no llegan, cuando el proceso se alarga más de lo que imaginabas. La mentira dice esto, Dios está tarde. No siempre lo dices en voz alta, pero lo sientes, lo piensas, lo temes. Sientes que el tiempo avanza, que las oportunidades pasan, que los días se acumulan uno sobre otro, y que aquello por lo que has orado, aquello que has esperado con fe, sigue sin moverse. Y entonces aparece la duda, no una duda sobre Dios como concepto, no una negación de su existencia. Es una duda más profunda y más dolorosa, la duda sobre sus tiempos. Empiezas a preguntarte si Dios todavía está atento, si sigue mirando tu proceso, si realmente sabe cuánto llevas esperando. Empiezas a pensar que tal vez llegaste tarde tú, que perdiste el momento, que no supiste leer las señales, que algo se cerró para siempre y que ahora ya no hay marcha atrás.
Pero hoy necesitas escuchar esto con claridad, con calma y con verdad. Dios no está tarde. Dios no se ha retrasado. Dios no perdió el control del proceso. La Escritura es muy clara al respecto. La Escritura dice en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en tu tiempo, no dice en el tiempo que esperabas, no dice cuando ya no duele. Dice en su tiempo. Y el tiempo de Dios no se rige por ansiedad, no se acelera por presión, no se ajusta al miedo humano, no responde a la urgencia emocional. Dios no improvisa, Dios no corre, Dios no llega apurado, Dios no reacciona tarde. Él actúa cuando todo está preparado. Muchas veces pensamos que Dios llega tarde porque solo vemos una parte del proceso. Vemos el deseo, pero no la preparación. Vemos la necesidad, pero no el carácter que se está formando. Vemos la promesa, pero no el camino que conduce a ella. Y como no vemos todo, asumimos que Dios se retrasó. Pero cuando Dios parece tardar, en realidad está alineando cosas que tú no ves. Está alineando tiempos, personas, circunstancias, procesos internos y externos que deben coincidir para que la respuesta no solo llegue, sino que permanezca. La Escritura lo confirma de manera poderosa. La Escritura dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no vino antes, no vino después, no vino cuando el pueblo ya no aguantaba más. Vino cuando el tiempo fue cumplido. Durante siglos el pueblo esperó, oró, clamó, lloró, preguntó, ¿hasta cuándo? Y cuando parecía que Dios guardaba silencio, cuando parecía que el cielo estaba cerrado, Dios estaba preparando el escenario perfecto para una respuesta eterna. Así actúa Dios también contigo. Dios no se retrasa porque sea indiferente. No se demora porque no le importe tu dolor. No tarda porque no te ame. Se toma el tiempo porque es perfecto. A veces tú ves demora, pero Dios ve protección. A veces tú ves atraso, pero Dios ve orden. A veces tú ves silencio, pero Dios ve procesos que todavía no pueden hablar. Hay cosas que, si llegaran antes, te dañarían, te romperían, te sobrepasarían, te colocarían en un lugar para el cual aún no estás preparado. Y Dios, que ve más allá del momento presente, prefiere esperar antes que entregarte algo que todavía no podrías sostener. Eso no significa que tu deseo sea malo, no significa que tu oración sea equivocada, no significa que estés pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios. Significa que Dios está cuidando el proceso. Dios no solo se preocupa por el resultado, se preocupa profundamente por quién serás cuando llegue el resultado. Porque una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga. Una respuesta adelantada puede destruir más de lo que edifica. Si Dios parece tardar, tal vez no está frenando la bendición, tal vez está preparándote para sostenerla sin perderte en ella. La Escritura dice en Salmos, capítulo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos. No dice algunos momentos, no dice ciertas etapas, dice mis tiempos. Tus tiempos no están fuera de control, no están a la deriva, no están en manos del azar, no dependen de errores humanos irreversibles. Están en manos de Dios, y esas manos no se equivocan, no fallan, no llegan tarde. Hay procesos que no avanzan porque aún no han terminado de formarte. Hay puertas que no se abren porque abrirlas ahora te haría retroceder después. Hay respuestas que no llegan. Hay respuestas que no llegan porque todavía estás siendo preparado para no perder la paz cuando lleguen. Dios no te niega por crueldad, no te frena por castigo, no te hace esperar por indiferencia, te cuida con sabiduría. Cuando dices Dios está tarde, en realidad estás diciendo algo más profundo, esto me está cansando. Y Dios entiende ese cansancio, no lo minimiza, no lo ridiculiza, no lo ignora. Él no te responde con reproche, te responde con promesa. La Escritura dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Mira la paradoja, tarda, pero no llega tarde. Desde tu percepción humana, se demora, desde la fidelidad de Dios llega exacta. El problema no es que Dios esté tarde, el problema es que la espera prolongada nos desgasta por dentro.
nos cansa el alma, nos debilita la esperanza, nos hace sentir que estamos detenidos mientras todo avanza. Pero Dios no se mide por relojes humanos, no se guía por calendarios emocionales, no actúa por desesperación. Dios se mueve por propósito. Él no actúa cuando tú estás desesperado, actúa cuando todo está alineado. Y aunque hoy no lo veas, aunque hoy te cueste creerlo, Dios sigue obrando. Tal vez hoy no ves cambios externos, pero algo se está moviendo por dentro. Tal vez hoy no hay respuestas claras, pero hay formación silenciosa. Tal vez hoy no hay resultados visibles, pero hay raíces creciendo debajo de la tierra. Y las raíces siempre crecen en lo oculto antes de que el fruto aparezca. Dios nunca llega tarde, llega cuando lo que viene ya no te destruirá, sino que te edificará. Llega cuando la bendición no te alejará de Él, sino que te acercará más. Y cuando mires atrás, cuando este proceso quede atrás, entenderás algo muy importante. Si Dios hubiera llegado antes, no habría sido bendición. Si hoy te duele la espera, no te castigues, no te condenes, no te rindas. Dios no está tarde, está trabajando a un nivel que tus ojos aún no alcanzan a ver. Y aunque ahora estés cansado, aunque hoy sientas que el tiempo pesa, Dios sigue siendo fiel a sus promesas, porque cuando Dios actúa, nunca lo hace tarde, lo hace perfecto. Hay una confusión muy peligrosa que aparece cuando el cansancio se alarga. Empiezas a creer que estás fallando, fallando como creyente, fallando como persona, fallando porque ya no tienes la misma energía, fallando porque ya no oras igual, fallando porque ya no sientes lo mismo que antes. Pero hoy necesito decirte esto con claridad, con cuidado y con verdad. No estás fallando, estás cansado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Fallar implica descuido, abandono, indiferencia. Agotarse implica haber cargado demasiado por demasiado tiempo. Muchas personas no llegan a este punto porque dejaron de creer, sino porque han sido fieles durante mucho tiempo sin descansar. Han sostenido, han permanecido, han seguido adelante incluso cuando dolía, han confiado aun cuando no veían resultados, y eso, aunque no siempre se note por fuera, cansa profundamente por dentro. El agotamiento no siempre grita, no siempre se manifiesta en crisis visibles, a veces se muestra en la falta de ánimo, en el deseo de aislarte, en la sensación de que todo pesa más de lo normal. Y cuando no entiendes lo que te pasa, aparece la culpa. Debería estar mejor. Otros pueden, ¿por qué yo no? Tal vez mi fe no es tan fuerte. Pero esa voz no viene de Dios. Dios no te habla desde la acusación. Dios no te mide desde la exigencia. Dios no te compara con otros procesos. La Escritura lo deja muy claro. La Escritura dice en Salmos, capítulo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que eres frágil, sabe que tienes límites, sabe que tu fuerza no es infinita, y aún así te ama, te sostiene, no se decepciona de ti. Cuando estás agotado, no significa que Dios esté molesto contigo, significa que has llegado al límite de tus fuerzas humanas. Y ese límite no es vergonzoso, es real. La Biblia está llena de personas que amaron a Dios, y aún así se cansaron. Piensa en Elías. Después de grandes victorias espirituales, después de ver la mano de Dios obrar con poder, Elías huyó, se escondió y pidió morir. La Escritura dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Eso no fue falta de fe, fue agotamiento. ¿Y cómo respondió Dios? No lo reprendió, no lo corrigió con dureza, no le dijo que se esforzara más, lo dejó dormir, le dio alimento, le devolvió fuerzas. Porque Dios entendió algo. Elías no necesitaba una corrección espiritual, necesitaba descanso y cuidado. Hay veces en que tú tampoco necesitas una palabra dura, necesitas reposo, necesitas compasión, necesitas sentirte sostenido, y Dios lo sabe. No estás fallando porque no puedes con todo. Estás cansado porque has cargado demasiado tiempo solo. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 30, «Aun los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen». Si incluso los fuertes se cansan, ¿por qué tú te exiges no hacerlo? Dios no espera que seas invencible. No te creó para resistir sin parar. Te creó para depender de Él.
Hay personas que se sienten culpables porque ya no pueden servir como antes, amar como antes, dar como antes, pero Dios no te pide que des desde el agotamiento. La Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no te pide lo que hoy no puedes dar, te recibe con lo que tienes ahora, y a veces lo único que puedes ofrecer es tu cansancio. Eso también es una ofrenda. Hay momentos en los que seguir insistiendo no es fe, es desgaste, y Dios no quiere que te rompas para demostrar fidelidad, quiere que descanses para poder permanecer. Cuando estás agotado, la mente se vuelve dura contigo, el corazón se vuelve exigente, la fe se siente pesada. Y es ahí donde Dios quiere encontrarte, no para exigirte más, sino para sostenerte mejor. La Escritura dice en Mateo capítulo 11 versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús no llamó a los fuertes, llamó a los cansados. Eso significa que el cansancio no te excluye del descanso de Dios, te da acceso a Él. No estás fallando porque hoy te cueste creer, no estás fallando porque dudes, no estás fallando porque te sientas débil, estás cansado porque has resistido demasiado tiempo. Y Dios no te reprocha eso, te honra por haber llegado hasta aquí. El agotamiento no es el final de tu fe, es una señal de que necesitas renovar fuerzas de una manera distinta, no desde el esfuerzo, sino desde la gracia. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no te pide que encuentres fuerzas dentro de ti, te las da cuando ya no tienes, y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar. Dejas de castigarte, dejas de compararte, dejas de exigirte como antes. Empiezas a cuidarte con Dios, a hablarte con más gracia, a permitirte descansar sin culpa, y ahí en ese lugar de humildad, Dios empieza a restaurarte, no rápido, no mágicamente, pero de verdad. Si hoy estás cansado, no te juzgues, no te condenes, no te rindas. Dios no te está señalando, te está sosteniendo, y aunque ahora todo se sienta pesado, esto no define tu final. Define el punto exacto donde Dios empieza a renovar tus fuerzas de una manera más profunda que nunca antes, porque no estás fallando, estás cansado, y Dios sigue contigo. Una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida espiritual es que Dios no siempre actúa cuando tú lo esperas, pero siempre está haciendo algo mientras tú esperas. El problema no es solo esperar, el problema es no ver nada mientras esperas. Porque cuando no ves cambios externos, cuando no hay respuestas visibles, cuando todo parece igual, es fácil pensar que Dios está quieto. Pero Dios nunca está quieto. El silencio de Dios no es inactividad, es trabajo invisible. Mientras tú esperas, Dios no está cruzado de brazos, no está indeciso, no está retrasado, está obrando de maneras que hoy no alcanzas a ver. La Escritura dice en Juan, capítulo 5, versículo 17, Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Dios trabaja incluso cuando no lo notas, trabaja incluso cuando no sientes nada, trabaja incluso cuando el proceso parece detenido. Mientras tú esperas, Dios está ordenando lo que viene. Muchas veces tú solo ves el resultado final y olvidas que antes del resultado hay preparación. Dios no improvisa bendiciones, no improvisa procesos, no improvisa respuestas. Cuando Dios promete algo, prepara todo lo necesario para que esa promesa no te destruya, sino que te edifique. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas, dice que Dios las hace cooperar para bien. Mientras tú esperas, Dios está acomodando circunstancias, está cerrando puertas que hoy te dolerían si se abrieran, está moviendo personas que no deben acompañarte en la siguiente etapa, está preparando escenarios que todavía no ves. Hay respuestas que no llegan porque aún hay piezas fuera de lugar. Y Dios, que ve el cuadro completo, prefiere tomarse el tiempo antes que darte algo incompleto. Mientras tú esperas, Dios también está trabajando en ti. Y esta parte es difícil de aceptar, porque muchas veces tú solo quieres que cambie la situación, no que Dios te cambie a ti. Pero Dios no solo quiere resolver el problema, quiere formar tu carácter.
La Escritura dice en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Dios usa la espera para fortalecer lo que no se ve. Mientras tú esperas, Dios está desarrollando paciencia, dependencia, humildad, confianza real. Hay cosas que si llegaran rápido te harían soberbio, o dependiente de la bendición y no del Dios que bendice. Por eso Dios no acelera lo que aún no puede sostenerse. Mientras tú esperas, Dios está sanando áreas internas que no sabías que estaban heridas. Hay heridas que solo salen a la superficie cuando nada se mueve, cuando no hay distracciones, cuando el silencio se prolonga, y Dios aprovecha ese espacio para tocar lo profundo. La Escritura dice en Salmos, capítulo 66, versículo 10, «Porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como a plata». Refinar no es castigar, refinar es purificar. Dios no usa la espera para dañarte, la usa para limpiarte de cargas que no necesitas llevar al siguiente nivel. Mientras tú esperas, Dios también está protegiéndote. Hay caminos que parecen correctos pero no lo son. Hay decisiones que hoy deseas, pero mañana lamentarías. Y Dios, por amor, detiene procesos que te harían retroceder después. La Escritura dice en Proverbios capítulo 16, versículo 9, «El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos». Mientras tú esperas, Dios endereza pasos, corrige direcciones, ajusta trayectorias. Lo que hoy ves como demora, mañana lo entenderás como protección. Mientras tú esperas, Dios está preparando personas correctas. Hay personas que no pueden entrar en la siguiente etapa de tu vida, no porque sean malas, sino porque su tiempo contigo ya terminó. Y Dios, que cuida tu futuro, a veces permite despedidas que duelen hoy para evitar rupturas más dolorosas mañana. La Escritura dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Dios no se equivoca en los tiempos, ni en los encuentros, ni en las separaciones. Mientras tú esperas, Dios está alineando relaciones que aún no conoces. Mientras tú esperas, Dios está trabajando en lo invisible. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven». Lo invisible precede a lo visible, siempre. Antes de que algo se manifieste afuera, Dios lo ha trabajado por dentro. Antes de que una puerta se abra, Dios ha fortalecido tus manos para sostener lo que viene. Antes de que una promesa se cumpla, Dios ha preparado tu corazón para no perderte en ella. Mientras tú esperas, Dios no está probando tu paciencia para agotarte. La está fortaleciendo para sostenerte. Hay procesos que no se pueden acelerar, sin consecuencias. Dios no retrasa por crueldad, retrasa por amor. La Escritura dice en Isaías capítulo 30, versículo 18, «Por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros». Dios también espera el momento exacto, espera cuando sabe que adelantar el proceso haría más daño que bien. Mientras tú esperas, Dios está enseñándote a confiar sin ver, y esa es una de las formas más profundas de fe. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1, «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esperar sin ver no significa esperar sin fe, significa esperar con una fe más madura. Si hoy estás cansado de esperar, no te juzgues, no te rindas, no creas que Dios te olvidó. Mientras tú esperas, Dios está obrando. Tal vez no lo hace a la velocidad que deseas, pero lo hace con la perfección que necesitas. Y llegará el día en que mires hacia atrás y entiendas que la espera no fue tiempo perdido, fue tiempo invertido por Dios en algo mucho más grande de lo que hoy imaginas. Porque Dios no desperdicia la espera, la usa, y mientras tú esperas, Él sigue siendo fiel. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero muy importante para tu corazón. Si hoy la espera te ha cansado, si sientes que has confiado por mucho tiempo y tus fuerzas están débiles, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy confío en tu tiempo, aunque esté cansado. No es solo una frase, es un acto de rendición. Es decirle a Dios que sigues aquí, aunque el camino haya sido largo. Si lo deseas, puedes escribir también,
¿Qué es eso que llevas tiempo esperando? Aquí somos una comunidad que ora, y cada espera compartida empieza a ser sostenida por Dios. ¿Qué pasa cuando tu fe se siente débil pero sigue viva? Hay un momento muy particular en la vida espiritual que no siempre sabemos nombrar, pero que muchos han vivido. No es cuando pierdes la fe, tampoco es cuando estás lleno de convicción. Es ese punto intermedio en el que la fe sigue ahí, pero se siente débil. No se fue, no murió, no desapareció, pero ya no se siente firme, ya no se siente fuerte, ya no se siente como antes. Y eso puede asustar, porque has escuchado tantas veces que la fe debe ser firme, segura, inquebrantable, que cuando la tuya se siente cansada, empiezas a pensar que algo anda mal contigo. Pero hoy necesito decirte algo con claridad y verdad. Una fe débil no es una fe falsa. Una fe débil sigue siendo fe. Hay personas que no dejaron de creer, pero dejaron de sentirse fuertes creyendo. Siguen confiando, pero con menos energía. Siguen esperando, pero con más cansancio. Siguen orando, pero con menos palabras. Y eso no significa abandono, significa desgaste. La fe no se apaga siempre con rebeldía. A veces se debilita con el paso del tiempo, con la espera prolongada, con los silencios que se alargan más de lo esperado. Y Dios conoce esa fe, la ve, la entiende, la honra. La Escritura dice en Isaías, capítulo 42, versículo 3, «Caña cascada no quebrará, ni apagará el pábilo que humea». Esto es profundamente revelador. Dios no rompe lo que ya está frágil, no apaga lo que apenas sigue encendido. No desprecia una fe que tiembla. Al contrario, la cuida. Una fe débil no necesita reproche, necesita cuidado. Hay fuegos que no se apagan, pero ya no arden como antes, no porque no tengan vida, sino porque necesitan ser alimentados. Así es la fe en muchos procesos largos. No grita, no corre, no empuja, solo permanece. Y permanecer cuando estás cansado es una de las expresiones más profundas de fe. Piensa en el padre que llevó a su hijo enfermo a Jesús. No llegó con una fe perfecta, llegó con una fe honesta. La Escritura dice en Marcos capítulo 9, versículo 24, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Eso no fue una confesión de derrota, fue una oración sincera. Ese hombre no negó su fe, pero tampoco negó su debilidad, y Jesús no lo rechazó por eso. No le dijo que regresara cuando creyera mejor. No le exigió una fe más fuerte. Respondió a su necesidad. Porque Dios no responde a la perfección de tu fe, responde a la sinceridad de tu corazón. Hay momentos en los que la fe ya no se siente poderosa, sino frágil, y eso no la invalida, la humaniza. La fe no siempre es valentía, a veces es vulnerabilidad. No siempre es certeza absoluta, a veces es confiar aún con dudas. No siempre es avanzar con fuerza, a veces es quedarse cuando lo más fácil sería irse. La Escritura dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31, «Porque el Señor no desecha para siempre». Dios no desecha al que está débil, no abandona al que está cansado, no rechaza al que apenas puede creer. Él permanece. Una fe débil sigue siendo una fe que se aferra, y aferrarse cuando todo pesa es una forma profunda de confianza. Hay personas que creen que si dudan, ya fallaron. Pero dudar no es lo mismo que abandonar. Dudar es preguntar desde el dolor. Abandonar es alejarse sin importar. Y tú no te has ido. Sigues aquí, sigues escuchando, sigues buscando. Eso ya dice mucho de tu fe. La Escritura dice en Salmos capítulo 73, versículo 26, «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Nota algo importante. El salmista reconoce su debilidad, reconoce que desfallece, pero no suelta a Dios. Tu fe puede sentirse débil, pero si Dios sigue siendo tu roca, tu fe sigue viva. Hay etapas en las que Dios no te pide una fe fuerte, te pide una fe honesta, una fe que diga, «Señor, no entiendo, Señor, me cuesta, Señor, estoy cansado». Eso también es fe. La fe madura no es la que nunca tiembla, sino la que aprende a apoyarse en Dios cuando ya no puede sostenerse sola. La Escritura dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe». Tu fe no se sostiene porque tú seas fuerte,
se sostiene porque Jesús la sostiene. Él es el autor de tu fe, y también es quien la completa. Cuando tu fe se siente débil, Dios no te exige que la fortalezcas solo, te invita a poner los ojos en Él, porque no es tu fe la que te salva, es el Dios en quien crees. Hay días en los que la fe no canta, no celebra, no se emociona, solo respira, y respirar cuando estás cansado es suficiente. La Escritura dice en Salmos, capítulo 145, versículo 14, «El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos». Dios no espera que tu fe te levante, Él te levanta a ti. Tu fe puede sentirse débil, pero Dios sigue siendo fuerte, y eso es lo que importa. La fe débil no te excluye del amor de Dios, no te separa de su gracia, no te deja fuera del proceso. Al contrario, te coloca en un lugar de dependencia donde Dios puede obrar con más profundidad. Porque cuando tu fe ya no se apoya en tu energía, en tu ánimo, en tu constancia, empieza a apoyarse solo en Dios. Y esa fe, aunque se sienta pequeña, es una fe profunda. La Escritura dice en Zacarías capítulo 4, versículo 10, «No menospreciéis el día de las pequeñeces». No menosprecies una fe pequeña, no menosprecies una fe cansada, no menosprecies una fe silenciosa. Dios no lo hace. Él trabaja con semillas, y las semillas no hacen ruido, crecen en silencio. Si hoy tu fe no se siente grande, pero sigue ahí, Dios la ve, Dios la cuida, Dios la hará crecer. Tal vez ahora no te sientes fuerte, pero sigues creyendo. Tal vez ahora no te sientes seguro, pero sigues esperando. Tal vez ahora no te sientes firme, pero sigues buscando, y eso es suficiente. Porque cuando tu fe se siente débil, pero sigue viva, Dios no la apaga, la sostiene y con el tiempo la fortalece de una manera que solo se aprende después de haber estado cansado. Porque la fe que sobrevive al cansancio no es superficial, es profunda, es real y permanece. Hay una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estás cansado de esperar y tu fe se siente frágil. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. No siempre lo notas, no siempre lo sientes, no siempre hay señales claras, pero el hecho de que no lo percibas no significa que Dios se haya detenido. La obra más profunda de Dios rara vez es ruidosa, casi nunca es evidente. Generalmente ocurre en lo invisible. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato, lo visible, lo que se puede medir y comprobar. Y sin darnos cuenta, esperamos que Dios actúe de la misma forma. Queremos señales rápidas, cambios externos, resultados palpables. Pero Dios no trabaja primero en lo visible, trabaja en lo profundo, en lo que no se ve, en lo que sostiene todo lo demás. La Escritura nos recuerda esta verdad de manera clara. La Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Lo visible es pasajero, lo invisible es eterno. Dios prioriza lo eterno antes que lo inmediato. Mientras tú miras lo que no cambia, Dios trabaja en lo que sí está cambiando, aunque todavía no se manifieste. Hay procesos que no avanzan por fuera, porque Dios está trabajando intensamente por dentro. Y esto no solo se refiere a tu corazón, se refiere a todo lo que rodea tu proceso. Dios obra en lo invisible cuando está acomodando tiempos, personas, circunstancias. Nada está fuera de su control. La Escritura dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 17, «Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». Todo se sostiene en Dios, incluso lo que ahora parece detenido. Mientras tú esperas, Dios está sosteniendo cosas que si se soltaran ahora, te harían retroceder. Dios obra en lo invisible, cuando te está protegiendo, de caminos que hoy parecen correctos pero mañana serían dolorosos. Hay puertas que no se abren, no porque Dios no pueda, sino porque Dios ve lo que tú no ves. La Escritura dice en Salmos, capítulo 121, versículo 8, «El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre». Dios guarda incluso los pasos que todavía no has dado. Mientras tú sientes que nada avanza, Dios está cuidando tu futuro. También obra en lo invisible, cuando está formando tu carácter.
Esta es una de las obras más profundas y menos visibles de Dios. Cambiar circunstancias es fácil. Cambiar el corazón es un proceso. Dios no solo quiere llevarte a un lugar nuevo, quiere que llegues siendo una persona distinta, más madura, más humilde, más consciente de tu dependencia en Él. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que vuestra fe sea hallada en alabanza. La prueba no es castigo, es refinamiento. Mientras tú esperas, Dios está quitando capas que no necesitas, orgullo, autosuficiencia, prisa, y aunque eso no se vea por fuera, está transformando profundamente tu interior. Dios también obra en lo invisible cuando sana heridas antiguas. Hay dolores que solo emergen cuando el ruido se apaga, cuando la actividad se detiene, cuando ya no puedes distraerte. Y Dios aprovecha esos silencios para tocar lo que llevas tiempo evitando. La Escritura dice en Salmos capítulo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchas de esas heridas no se ven, pero Dios las ve, y mientras tú te preguntas por qué nada cambia afuera, Dios está restaurando áreas internas que, de no sanarse, harían que el cambio externo no dure. Dios obra en lo invisible, cuando alinea personas. Hay relaciones que deben terminar antes de que otras comiencen. Hay amistades que cumplieron su ciclo. Hay vínculos que ya no pueden acompañarte a donde Dios te quiere llevar. Y aunque las despedidas duelen, Dios no permite ninguna sin propósito. La Escritura dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Dios sabe quién debe quedarse y quién debe soltarse. Mientras tú esperas, Dios está preparando encuentros futuros que aún no imaginas. Personas que llegarán en el momento justo, con la palabra justa, con el acompañamiento necesario. Dios también obra en lo invisible cuando fortalece tu fe de una manera más profunda. No la fe emocional, no la fe impulsiva, sino la fe que permanece cuando no hay señales. La Escritura dice en Hebreos capítulo 10 versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza se prueba cuando no hay evidencias, y esa fe silenciosa es una de las más valiosas para Dios. Mientras tú esperas, Dios está entrenando tu corazón para confiar sin controlar, para depender sin exigir, para esperar sin desesperar. Eso no se aprende en un día, se aprende en el silencio. Dios obra en lo invisible cuando protege tu paz. Hay respuestas que, si llegaran ahora, traerían más ansiedad que descanso. Y Dios, que ama tu alma, prefiere trabajar primero en tu interior antes de mover lo externo. La Escritura dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz no depende de respuestas, depende de confianza. Dios obra en lo invisible, cuando te enseña a descansar sin entender todo. Eso es madurez espiritual. Dios no te está preparando solo para recibir una respuesta. Te está preparando para sostenerla sin perderte. Hay procesos que, si se aceleraran, te harían retroceder después. Por eso Dios no corre. La Escritura dice en Salmos capítulo 37, versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Esperar en silencio no es pasividad, es confianza profunda. Mientras tú esperas, Dios está escribiendo una historia más completa de la que tú imaginas. Tal vez hoy no ves cambios, tal vez hoy no hay señales, tal vez hoy todo parece igual. Pero Dios no está ausente, está obrando, y lo que Él hace en lo invisible siempre se manifestará en el momento correcto. Porque cuando Dios obra, no lo hace a medias, no improvisa, no corrige sobre la marcha. Cuando Dios permite que veas el resultado, es porque ya sostuvo todo lo necesario para que permanezca. Si hoy te cuesta confiar, porque no ves nada, no te condenes. Dios sigue obrando, aunque tus ojos no lo perciban. Y cuando llegue el momento entenderás que el silencio no fue vacío, fue preparación. Porque Dios nunca deja de obrar, solo cambia el lugar donde lo hace. Y ahora mismo, Él está obrando en lo invisible. Antes de orar, quiero invitarte a detenerte un momento. No sigas escuchando con prisa,
respira profundo. Este no es un espacio para entenderlo todo. Es un espacio para soltar, para dejar de ser fuerte, para presentarte delante de Dios tal como estás. No traigas respuestas, trae tu cansancio, y desde ahí oremos juntos. Señor, aquí estoy delante de ti. No vengo con fuerzas sobrantes, no vengo con palabras bonitas, no vengo con respuestas claras, vengo tal como estoy, con el corazón cansado, con la fe que sigue viva pero agotada. Tú conoces este proceso que estoy viviendo, sabes cuánto he esperado, sabes cuántas veces confié sin ver resultados, sabes las noches en las que me dormí orando y los días en los que desperté sin ánimo. Hoy no vengo a reclamarte, no vengo a exigirte explicaciones, vengo a rendirme delante de ti, porque aunque no entienda tus tiempos, aunque me cueste esperar, aunque a veces sienta que todo va lento, yo sigo creyendo que tú eres fiel. Señor, confieso que estoy cansado de ser fuerte todo el tiempo, cansado de sostenerlo todo por dentro, cansado de aparentar que estoy bien cuando por dentro me siento débil. Hoy dejo de esconderme, hoy dejo de exigirme más de lo que puedo dar, hoy dejo de cargar solo lo que nunca fue mío cargar. Padre, toma este cansancio que llevo en el alma, toma esta espera que me pesa, toma esta ansiedad silenciosa que a veces no me deja descansar. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo declaro hoy con fe. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hoy vengo delante de ti, no porque tenga fuerzas, sino porque ya no las tengo, y creo que ahí, justo ahí, tu gracia comienza a sostenerme. Señor, perdóname si en la espera he sido duro conmigo mismo, si me he acusado, si me he comparado, si he pensado que estaba fallando cuando en realidad estaba agotado. Hoy recibo tu verdad, no estoy fallando, estoy en proceso. Padre, sana las partes de mi corazón que se cerraron por el cansancio, sana la fe que se debilitó por el silencio, sana la esperanza que se desgastó por esperar tanto tiempo. No quiero seguir caminando con un corazón endurecido, quiero seguir caminando con un corazón sano, aunque esté cansado, así como está escrito en tu palabra. Yo también lo creo hoy. La Escritura dice en Salmos, capítulo 37, versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Hoy decido guardar silencio, no porque me rinda, sino porque confío. Hoy dejo de pelear con el tiempo, dejo de exigir respuestas inmediatas, dejo de vivir acelerado por la ansiedad. Señor, enséñame a esperar sin desesperarme, enséñame a confiar sin controlar, enséñame a descansar sin culpa. Si esta espera está formando algo en mí, me rindo al proceso. Si este silencio está alineando mi vida, confío en tu sabiduría. Si este tiempo está preparando algo que aún no veo, acepto tu ritmo. Padre, guarda mi mente. Calla los pensamientos que se repiten. Apaga las voces que me llenan de duda. Rompe la mentira de que tú estás tarde. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo declaro hoy. La Escritura dice en Salmos, capítulo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos. Hoy pongo mis tiempos en tus manos, mi pasado, mi presente, mi futuro, lo que entiendo y lo que no entiendo. Señor, cuando mi fe se sienta débil, recuérdame que tú sigues siendo fuerte. Cuando no tenga palabras para orar, recuérdame que tu Espíritu intercede por mí. Cuando sienta que no avanzo, recuérdame que tú sigues obrando en lo invisible. Padre, no quiero adelantar procesos ni forzar puertas. No quiero llegar antes a lugares donde aún no estoy preparado. Prefiero esperar contigo que correr sin ti. Hoy dejo en tus manos aquello que llevo tiempo esperando, esa respuesta que no llega, esa puerta que no se abre, ese cambio que no veo. No lo suelto porque no importe, lo suelto porque confío. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo digo hoy. La Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy decido confiar aunque no entienda, aunque esté cansado, aunque la espera duela. Señor, dame descanso profundo, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Dame un descanso que no dependa de que todo se resuelva, sino de saber que tú estás conmigo.
renueva mis fuerzas, no con prisa sino con gracia, renuévame por dentro, reordena mis prioridades, sana mis expectativas. Si algo tiene que morir en este proceso, dame paz para soltarlo, y si algo nuevo está por nacer, prepárame para recibirlo sin miedo. Padre, gracias porque no me soltaste cuando me cansé, gracias porque no te alejaste cuando dudé, gracias porque aún en el silencio tu presencia permaneció. Hoy pongo mi vida en tus manos, mi espera, mi fe, mi cansancio, y elijo descansar, no porque todo esté bien, sino porque tú estás conmigo, y eso es suficiente. Amén. Hoy no te vas con todas las respuestas, pero sí con una verdad clara. Dios no está tarde, y tú no estás solo en este proceso. Si hoy te sientes cansado, no te juzgues. Descansa, Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor guarde tu mente, renueve tus fuerzas y te conceda descanso para el alma.